Hola, hola, bienvenidos, espero que tengan un buen día. Les invito a que nos acompañen alrededor de estos 6 capítulos de este podcast, donde vamos a estar desarrollando el tema de la sexualidad en adolescentes con discapacidad intelectual. Somos estudiantes de psicología de la Universidad Vizcaya en Ciudad de Delicias. Mi nombre es Miriam Santillanes. Cecilia Mimbela. Saray Medina. Y Cindy Isaías. Bueno, primero que nada, hay una parte muy importante que me gustaría mencionar. La razón principal por la cual nosotros decidimos realizar esta investigación en cuanto al tema de la sexualidad en adolescentes con discapacidad intelectual, pues es por la desinformación que existe al respecto. Es decir, no se tiene un verdadero conocimiento sobre lo que esto implica. Al contrario, se trata de omitir el tema en la medida de lo posible, ¿no? Si bien es sabido que en sí la etapa de la adolescencia, pues obviamente como su nombre lo dice, es una etapa que adolece, donde se presentan cambios en el individuo, desde físicos, emocionales, donde se crea una identidad. Entonces, obviamente que ya es una etapa difícil, y si a esto le sumamos que el individuo presenta algún tipo de discapacidad intelectual, ya sea leve, moderada o severa, pues obviamente que esta etapa se ve aún más pues en conflicto para el individuo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como sociedad tenemos la cultura de frenar o prohibir los derechos sexuales a las personas con discapacidad intelectual. Es decir, tenemos una errónea creencia que les estamos haciendo un favor o que es un bien para estas personas que desconozcan sobre el tema, que no se toque el tema porque se cree que no se tiene cierta comprensión al respecto. Entonces aquí lo que estamos ignorando, lo que realmente estamos dejando de lado, es que la capacidad de las cogniciones o el desarrollo de la cognición es muy aparte del desarrollo físico. Entonces, las personas con discapacidad intelectual tienen un desarrollo casi a la par que una persona que no presenta algún tipo de discapacidad intelectual. Entonces, quiere decir que el cambio físico se va a dar sí o sí. Es decir, es algo que no podemos frenar, ni como sociedad, ni como padres, ni como individuos. Entonces, por obvias razones, es necesario que se toque este tema desde una temprana edad para que así los individuos vayan creando una idealización de lo que realmente implica la sexualidad y que puedan manejarla dentro de la medida de lo posible. El omitir este tipo de información, más allá de favorecerlos, implica un riesgo severo para las personas que presentan algún tipo de discapacidad intelectual. El tener desinformación del tema puede dar cabida a que se vea, pues ahora sí que dañada la integridad de estos chicos. Bueno, sabemos que lo sexual pues forma parte de nuestra cotidianidad, pero desgraciadamente todavía hoy en día y a nuestra época sabemos que sigue siendo un tabú la parte sexual o la sexualidad dentro de la sociedad en personas con discapacidad intelectual, porque pues la sometemos constantemente a que siguen siendo niños eternos o los infantilizamos demasiado, y pues eso desgraciadamente hace que nosotros no los veamos como unas personas con necesidades fisiológicas y también con ganas de desarrollar esta parte de sexualidad. Bueno, antes que nada, yo considero que debería ser muy importante definir lo que es sexualidad y lo que es discapacidad intelectual para poder abordar este tema adecuadamente. En lo personal, yo considero que la sexualidad nos está hablando no solo de lo que viene siendo las diferencias de género hombre o mujer, ni solamente se basa en la relación íntima, en la relación sexual que tienen las parejas, sino también en lo afectivo y en las personalidades de cada uno, en cómo uno forma quién es realmente. O sea, la sexualidad abarca muchas cosas. Algo importante también que mencionar es que, por ejemplo, en la sexualidad no existe lo que es normal y anormal. O sea, la sexualidad es de cada individuo y es de acuerdo a las vivencias, experiencias y pues necesidades de cada uno de nosotros.
Una idea errónea es también pues que las personas con discapacidad intelectual no tienen una sexualidad. Sin embargo, el desarrollo sexual de una persona con discapacidad intelectual se da a un ritmo muy similar al de una persona que no tiene esta discapacidad. La diferencia está en la manera en la que unos y otros responden a estímulos sexuales y la dificultad para interpretar estos dichos estímulos. Cabe mencionar que la sexualidad va más allá de lo que se conoce como el sexo. En la mayoría de los casos se cree erróneamente que tiene que ver con las relaciones sexuales y pues esta implica otras dimensiones como lo que es la recreativa, la reproductiva y la relacional. La sexualidad implica todo lo que la persona es individualmente, desde sus creencias, su manera de ser, su género, su gusto, cómo se relaciona con los demás, la manera de interactuar y todo lo que ha ido aprendiendo a lo largo de su desarrollo. Pues otro término realmente interesante que tenemos que abordar aquí viene siendo la discapacidad intelectual, que aquí la discapacidad intelectual no se limita simplemente al tener un coeficiente intelectual por debajo de la media, sino también hace atribución a un impacto importante en las habilidades sociales, en las habilidades adaptativas, que es el punto que realmente nos interesa, cómo se desenvuelven socialmente. Bueno, tocando otro punto importante dentro de esto que mencionabas de lo social, sabemos que a estas personas con discapacidad intelectual les cuesta comunicar a otros lo que quieren o lo que necesitan. Y pues esa es una de las cuestiones también más importantes del por qué muchas de las veces pensamos o tenemos esta creencia de que las personas con discapacidad intelectual no tienen un interés sexual hacia otra persona o tener una relación o socializar. Hasta esa parte de socializar también encontramos que la falta de comprender la comunicación que ellos desarrollan hacia la sociedad, pues es difícil, ¿no? Argumentar de alguna manera la percepción que ellos están teniendo. Pues sí, vaya que otro de los puntos a destacar pues viene siendo lo que es que estas personas por lo general tienen un restringido acceso a lo que es la construcción de su propia intimidad, ¿no? Más que nada se deriva pues de una sobreprotección a estas personas. Al estar siempre pendientes y querer protegerlos tanto, pues no desean dejarlos solos y así es imposible que se desarrolle la intimidad adecuada. Cabe destacar la importancia de que se imparta la educación sexual en personas con discapacidad intelectual para poder estructurar su seguridad, para crearles un respeto hacia las normas sociales. Partiendo de este tema que mencionas, Miriam, sobre la educación sexual, creo que uno de las principales barreras que se enfrenta sobre este tema viene a raíz de los mitos y las creencias erróneas que se tiene al respecto sobre la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. Y también tenemos que ser muy conscientes que una de las consecuencias más marcadas en no impartir una educación sexual a tiempo y en forma, pues puede ser lamentablemente el que estos chicos o estas chicas puedan sufrir un abuso. Bueno, ya hemos hablado de varios conceptos, varias terminología necesaria para abordar ese tema, pero ahora sí hablemos de los chicos y de sus necesidades, porque por ejemplo podemos encontrar a teóricos como Maslow que nos habla de las necesidades fisiológicas y entre ellas maneja el sexo. Entonces aquí nuestra duda, ¿el sexo realmente es una necesidad para ellos también como para nosotros? Bueno, pues realmente desde mi punto de vista, de acuerdo a la discapacidad intelectual de estos chicos, yo pienso que igual no todos pueden desarrollar una vida sexual por la capacidad o por la percepción que ellos mismos puedan tener, ¿bien? O sea, de acuerdo a su desarrollo mental, ¿no? Pero eso no significa que no puedan ser seres sexuales, porque recordemos nuevamente que el sexo pues es un acto donde se participan dos personas, donde hay esta parte de erotismo, donde hay esta parte de conexión física, y la sexualidad pues es explorar desde mi perspectiva mi propio yo, quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta,
y no exactamente desde la perspectiva del sexo, ¿no? Sino desde la perspectiva de yo crezco, yo me conozco a mí mismo, pero yo sí pienso desde este punto que no todas las personas con discapacidad intelectual pueden desarrollar una vida sexual activa. Bueno, tal vez no sexual activa, pero ellos también, considero que ellos también presentan planes y pensamientos a corto, mediano y largo plazo. Hay algunos que pueden expresar tal vez si quieren casarse, si quieren tener hijos en un futuro, si se visualizan en vida en pareja, aunque no necesariamente tengan todos la posibilidad por sus limitaciones de poder realizarlo, pero algunos sí piensan en ello y sí pueden expresar si lo desean o no lo desean. Fíjate que es muy interesante porque yo tuve una hermana con una discapacidad intelectual, síndrome de Down, y fíjate que ella sí refería tener una vida afectiva, ¿no? Tener su pareja, ella sí visualizaba tener un noviazgo a largo plazo. Tuvo noviazgos cortos, noviazgos pequeños dentro de su ámbito de educación, ¿no? Pero nunca tuvo una relación afectiva fuera de este contexto de educación, pero sí manifestaba el deseo de tener hijos, el deseo de casarse, el deseo de formar una familia, ¿no? Entonces, yo pienso que también es importante la parte como padres, lo difícil que debe de ser, ¿no? Porque ¿cómo le explicas a tu hijo de 12 años o de 13 años que son, digamos, con una capacidad intelectual promedio, cómo se va desarrollando su cuerpo, los cambios que va teniendo y de qué manera pueden ellos ir comprendiendo, ¿no? Los cambios que les están sucediendo? Imagínate la posición de un padre, de un hijo con discapacidad intelectual, ¿cómo abordar esa parte? Sí, pues es que si a un padre, como lo mencionas, con un hijo neurotípico, muchas veces es difícil tocar estos temas, entrar en el tema de la sexualidad, de la adolescencia, cambios físicos, noviazgo, porque también está la parte en que si se vincula emocionalmente con alguien, las rupturas, las separaciones, si lo ves vulnerable, pues te pega a ti. Entonces, cuando tienes un hijo con una discapacidad, pues igual sientes que está esta vulnerabilidad más a flor de piel por su ingenuidad. Y yo pienso que es una parte muy importante que quieren cuidar los padres, con toda la justificación, porque hasta un padre con un hijo promedio le surge esta necesidad, pues también ellos tienen esta gran necesidad de protegerlos. Sí, hay un conflicto, ¿no? Un conflicto de intereses, porque como papá yo quiero ver a mi hijo feliz, yo lo quiero ver a mi hijo pleno, pero también está esta parte, Ceci, que a mí me parece muy importante, seamos sinceros, cuando nos embarazamos las mujeres, regularmente estamos esperando un embarazo sano, un embarazo, pues todos los embarazos son distintos, ¿no? Pero dentro de la normalidad, pues lo más común posible, ¿no? Entonces, cuando te nace un hijo con una discapacidad intelectual, también es este impacto, ¿no? Del decir, desde ese momento, es como, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo continúo? O sea, ¿cuál es esta parte que a mí me da la capacidad para decir cómo voy a crear a este niño, cuáles son las enseñanzas, cuál es la educación, cuáles son las etapas de desarrollo en las que yo identifico cómo tengo que ir abordando ciertas cuestiones? Pues que también esto va mucho de la mano de lo que viene siendo la desinformación. Tal vez también a estos padres no se les ha dado el acompañamiento desde temprana edad para poder apoyar a sus hijos de una manera adecuada. Muchas veces hace falta más información a la mano, acercarse a profesionistas para que puedan guiarlos realmente y que puedan ayudar a sus hijos a llevar toda su sexualidad de una manera más objetiva. Sí, es muy cierto eso, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Las creencias, los mitos, los paradigmas que solemos tener sobre las personas con discapacidad intelectual, pues siempre nos llevan al mismo punto, a que son personas sumamente infantiles, que son personas que raramente las vamos a ver formar una relación y que cuando los vemos como sociedad nos impacta a tal punto que decimos, es que
pues no es correcto, o por qué los dejan, ¿no? ¿Por qué los dejan tomarse de la mano? ¿O por qué se están besando? Entonces, es impactante como sociedad que nosotros no sepamos o no tengamos, como dices tú, la información adecuada de saber que las personas con discapacidad intelectual, si bien tienen un desfase en la parte cognitiva, de acuerdo a sus adaptaciones, de acuerdo a su comprensión, de acuerdo a esta parte intelectual, su desarrollo fisiológico y del cuerpo es totalmente muy apegado al desarrollo de los jóvenes y de los adolescentes que no tienen ninguna condición. Pues yo creo que en todo esto que menciones, de lo que estás mencionando, aquí repercute para los padres muchos miedos que ellos sienten por los estigmas que hay socialmente, si no saben si realmente está bien o está mal el dejar a sus hijos tener una relación. Pero aquí yo creo que también es muy importante identificar que todas las personas con discapacidad intelectual son a diferente nivel. No hay que generalizarlos, unos tienen más alcances, más habilidades que otros, y no hay que generalizarlos para poder darles la oportunidad de conocer hasta dónde darles apertura y hasta dónde no. Sí, porque es de suma importancia, sobre todo para protección, ¿no?, de ellos mismos, esta parte de saber ayudarles a identificar cuáles pueden ser los límites, cuáles son los límites sanos y cuáles son las necesidades que ellos tienen que comenzar a identificar para decir, bueno, pues hay una persona que se acerca con buena intención, hay una persona que quizás no tiene esa buena intención, y que ellos aprendan a diferenciar esta parte. Es muy cierto esto de los miedos porque, como te comentaba, en lo personal, en mi relación con mi hermana, mi mamá sí manifestaba mucho esta parte de, es que a mí sí me gustaría que ella pues se casara y fuera independiente, pero es que ¿cómo lo va a hacer? Y no solo cómo lo va a hacer, o sea, es esta parte de decir, bueno, si ella consigue una pareja, obviamente va a ser una pareja en su igualdad de una discapacidad intelectual. ¿Y cómo lo van a manejar? Y no solo cómo lo van a manejar, sino de qué manera vamos a poder llevar adelante esta relación y acompañarnos entre los padres y hacer este trabajo de equipo, ¿no? Porque tiene que ser un trabajo de equipo, yo me imagino, el de que si escogen una pareja con discapacidad intelectual, llevar su relación a una formalidad, vivir juntos, tener un matrimonio. También surge este miedo, como tú decías, de, bueno, ¿y si hay una reproductividad? Bueno, pues recopilando todos los puntos que hemos abordado, notamos de que necesitamos trabajar lo que viene siendo educación sexual, tal vez en lo que es en la escuela, médicamente hablando, para también los temas de reproductividad y sobre el desarrollo fisiológico que tienen las personas, y también conocer lo que viene siendo la parte cognitiva de estos chicos. Entonces, es lógico y entendible que tenemos que lograr un trabajo multidisciplinario con varios profesionistas. Los invitamos a seguir acompañándonos en esta serie de podcasts donde podremos entrevistar a varios profesionistas de las áreas correspondientes, como es educación, psicología, medicina, y varios testimonios que nos pueden ayudar a entender realmente la funcionalidad y lo que realmente quieren estos chicos, tanto en la opinión de ellos mismos como los padres de familia y los profesionistas mencionados. Les agradecemos que nos apoyen con su like. Gracias.